Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio en relación a la inversión inmobiliaria y concretamente siguiendo el hilo de los vídeos anteriores, oportunidades ocupas, que por cierto, si te lo perdiste, te lo voy a dejar por aquí para que lo puedas ver detalladamente, porque sin duda es un episodio que está generando mucho comentario y a raíz de esos comentarios se están generando muchas dudas. Por tanto, el objetivo de este episodio que voy a hacer ahora es básicamente contestar a algunas de las preguntas más relevantes que se han hecho en el episodio y algunas de las preguntas que me están haciendo prácticamente a diario todos los compradores o inversores que están contactando a través de nuestra página de oportunidades de inversión inmobiliaria en relación a los pisos ocupados, que por cierto, si todavía no te has registrado y estás interesado en recibir todas estas oportunidades inmobiliarias y además recibir información de calidad como esta, puedes suscribirte haciendo clic en el primer comentario fijado y registrar tus datos para recibir por correo electrónico las oportunidades que enviamos todas las semanas en relación a los vídeos ocupados y también información relevante con el sector inmobiliario y los negocios en general, fruto de la temática de este canal. ¿Quieres conocer cuáles son las dudas principales que se plantean a la hora de intentar comprar oportunidades de inversión inmobiliaria con ocupas? ¡Vamos! Video y suscríbete, Oye. dale like. Oye, escucha, suscríbete y dale like, ¿has dicho? Sí. Bien, como os digo, este episodio va a ir enfocado principalmente a hablar de forma sencilla en relación a las posibles situaciones que nos podemos encontrar con este tipo de inversiones en estas viviendas. Bien, en primer lugar, a lo largo de esta semana y un poco todas las propiedades que he estado moviendo y demás, uno de los puntos que realmente se repiten más en cuanto a dudas es, pero claro, ¿cómo puedo medir el tema de la reforma? ¿Cuánto puedo realmente saber cuánto voy a tener que invertir? Bien, aquí es un factor que es un poco complicado, sobre todo al principio. Pero te diré que en la práctica hay diferentes fórmulas que puedes utilizar. La primera es que antes de hacer la inversión se aconseja que puedas ir realmente a la propiedad a intentar hablar con la persona que lo está ocupando ilegalmente. Es decir, tú puedes ir a la propiedad de forma totalmente amistosa, sin ánimo de coaccionar absolutamente a nadie, porque hay que tener en cuenta que a pesar de que ellos han entrado en una propiedad de forma totalmente ilegal, realmente en la actualidad en España existe una ley directamente que ampara. Por lo tanto, no podemos ir y entrar en este factor de coacciones, amenazas y demás. Si estás interesado en este tipo de inversiones, en este tipo de propiedades, déjame decirte que sin duda esa no es la vía adecuada. Pero contestando a la pregunta, si yo quiero saber cuánto necesito para reformar, puedo tener dos vías, la vía técnica y la vía que sería más práctica. La vía técnica es tener una empresa de reformas de mucha confianza, conocer muy bien esas propiedades, saber exactamente cómo son esas propiedades y en base a los metros cuadrados estimar un presupuesto aproximado de reformas. Esto sería una vía técnica. Es algo así como, por ejemplo, saber que si la propiedad tiene 100 metros cuadrados y saber que la persona de confianza que yo tengo a la hora de hacer reformas me va a cobrar 400, 500 euros el metro cuadrado, ya sé que más o menos la reforma, si tuviera que hacerlo en su conjunto, sería de 40 a 50.000 euros. Con lo cual, como veis,
es algo que podemos más o menos conocer de antemano, pero que evidentemente no es muy exacto tampoco, porque no hemos visto la propiedad. Pero a grosso modo, y en el peor de los casos, si nosotros quisiéramos establecer un tipo de presupuesto, podemos establecer estos baremos. Precio el metro cuadrado de la empresa de reformas que me cobra en función del tamaño de la propiedad. Es evidente que ahí vas a tener que tener en cuenta ciertos factores. El factor de si vas a tener que hacer instalación eléctrica, cómo está el tema del agua. Hay ciertos aspectos destacables e importantes que deberás tener en cuenta. Bien, por tanto, esta sería una parte más técnica y sencilla de hacerlo, y obviamente sin ser tan aproximados, sin poder, digamos, acotar al máximo cuál sería la inversión en cada una de sus partidas para poder calcular después de la mejor forma posible la rentabilidad. Por ejemplo, te voy a hablar de una operación que justamente la semana pasada he formalizado, y es un lote de 2 propiedades donde se ha hecho un precio muy rebajado, y como el precio está en rebajado, básicamente lo que podemos obtener es que, a pesar de que tuviéramos que reformar las 2 viviendas al completo, estableciendo este baremo que os estoy comentando, bien, en relación al precio metro cuadrado, y teniendo en cuenta que habría que cambiar las instalaciones, a pesar de esto, hay margen suficiente para comprar la propiedad, reformarla en el peor de los casos, contar con los gastos de escritura, contar con este caso con los gastos de negociación del Ocupa y poner esa propiedad en mercado para posteriormente ser vendida en un plazo de 3 a 6 meses. Existe tal margen que, a pesar del peor escenario, que es el que os estoy comentando, que es tener que hacer toda la vivienda nueva por completo, los márgenes para la compra, la reforma y la posterior venta salen rentables, con un margen superior al 25 y el 30%. Por tanto, esto sería una vía de ejemplo real, contestando a la pregunta que me estáis haciendo habitualmente en relación a cómo puedo medir el tema de la reforma. Pero el plan 2, que es un plan que no es tan técnico y numérico, es el plan amistoso de poder acudir a la propiedad. Por ejemplo, en una de las propiedades que esta semana pasada se han formalizado, se ha podido hablar con el Ocupa y, por tanto, se ha podido negociar de forma amistosa y han podido ver la propiedad. Entonces, lo que se le ha propuesto en este caso a la persona que está dentro de la propiedad es: mira, si tú te marchas de forma amistosa y la propiedad se queda tal cual está, tal cual yo estoy viendo, el día de la escritura te vamos a pagar X, tú te marchas de la propiedad y la dejas tal cual está. Con lo cual es mucho más fácil poder hacer una partida, en este caso un historial, de lo que realmente hace falta reformar en la vivienda. Por lo que hacemos que la inversión sea un poco más segura. ¿Significa que podemos invertir sin ver la propiedad? Sí, pero hay que tener en cuenta las partidas, hay que tener claro cuáles son los costes de la reforma integral, contando con hacer cocina, con hacer baños y con los posibles imprevistos que no podamos encontrar. Si aún y así, dentro de esa partida, con tu persona de confianza, si te blinda un presupuesto, contando que hay que hacer toda la vivienda prácticamente nueva y te salen los números, significa que todo lo que venga después que no tengas que hacer va a ser a tu favor en términos de rentabilidad de la operación que estás haciendo. Con lo cual, lo que hacemos es garantizarnos todavía mucho más esa operación. Por tanto, vía 1, establecer un parámetro en base al metro cuadrado de la vivienda, o vía 2, de forma amistosa, acercarnos a la propiedad y verla para aproximarnos un poco más. Así como también poder hablar de forma totalmente amistosa con la persona que está ocupando, con el fin de ofrecerle una condición económica y que pueda marcharse amistosamente de la propiedad y recuperar la posesión. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que una de las preguntas que se hace mucho es, claro, pero ¿y si hay inquiocupas? Los inquiocupas son otra modalidad que se ha generado, que es gente que ha alquilado
la propiedad con un contrato legal que han dejado de pagar y que no se marchan de la propiedad y que se quedan en la propiedad. Bien, estos sabemos que dentro de los que en términos jurídicos, si quisiéramos ir hacia adelante para poderlos sacar de la propiedad, pues son de los más difíciles. Entonces, por eso es muy importante tu capacidad de mediación, de poder ir a la propiedad de forma totalmente amistosa, ofrecerles un incentivo económico, porque en el caso de los sin que ocupa, una forma de desencallarlo es ofrecerle una cantidad económica para que puedan irse a alquilar otra propiedad. Bien, es decir, esta persona quizá está pasando por una situación complicada en el momento que ocupó dicha propiedad, pero no sabemos si su situación ha podido mejorar en la actualidad, porque ha pasado un tiempo. Pues quizá ha podido mejorar, nuevamente vuelve a tener trabajo, tiene capacidad de ingresos y tiene opciones para poder alquilar otra propiedad. Y si además de forma amistosa alguien te ofrece una cantidad económica que te permite poder dar la entrada para otra propiedad, quedarte con un poco de dinero y poder alquilar con tu nuevo contrato, pues es evidente que no es mala opción. Por tanto, algunos de vosotros en el canal me habéis dicho ya, pero si hay un inquiocupa no lo echas. Depende. Si tiramos solo por la vía legal y por las malas, es muy difícil. Pero si tiramos por la vía de negociación, por la vía amistosa, por la vía del diálogo, en la que hay una contraprestación en que ambas partes salen beneficiadas, ¿por qué no? Nosotros recuperamos la vivienda dentro de un parámetro de inversión y le damos la solución a esta persona con un dinero que se marcha, con un dinero a alquilar otra propiedad. No sabemos, la situación durante el curso del tiempo puede haber cambiado. A lo mejor su situación era una y ahora tiene opción pues a irse con un familiar, con su pareja, con un amigo. Las cosas cambian. Y además, si hay ese incentivo económico, es una muy buena opción para poder desencallar toda esta situación. Lo mismo sucede en este caso con familias que son más vulnerables y que tienen hijos menores a su cargo. Es evidente que no hay que entrar en un proceso de coacción y mucho menos si estamos viendo que las personas que están en la propiedad son personas realmente muy necesitadas y con hijos menores a su cargo. No vamos a ir allí, vamos a ser violentos y lo vamos a echar a la calle. Eso no es lo que vamos a hacer, a pesar de que estén ocupando ilegalmente, pero están dentro de un punto de vulnerabilidad que en este caso lo que hay que hacer es ser humano, ser persona. Pero eso no significa que nuevamente con una mediación amistosa podamos mediar y podamos darle una solución. Y yo particularmente no lo he hecho, es decir, no he pagado cantidades de 8, 10 y 15.000 euros ni 20.000, pero sí que tengo fuentes de información, contactos directos que están conmigo en el negocio, que han pagado estas cantidades. El otro día hablaba con un compañero mío, inversor, que me decía, bueno, es que para tal propiedad tuvimos que pagar unos 20.000 euros aproximadamente para que se marchara. Claro, ahí es o entro o no entro, pero al final estamos en lo mismo, es decir, es plantear un modelo de inversión en el que si yo por pagar 20.000 realmente cubro mi parte de inversión del negocio, obtengo rentabilidad y además ayudo a esas personas que están dentro a que salgan con un dinero y que puedan tener o encontrar una solución para ellos, personal, pues mutuamente lo que inicialmente es un problema, lo que estamos haciendo es desencallar todo lo que es, desencallar toda esta operación y básicamente pues darles una salida beneficiosa a todas las partes. Inversor contento porque hace la operación, recupera la posesión. Además, vecindario probablemente y la comunidad contentos porque al adquirir un nuevo propietario y darle vida al inmueble, obviamente, esto es algo que quiero decir, en la mayoría de propiedades que están ocupadas, o todas, nadie paga a la comunidad. Esto también es perjudicial, no solamente para las personas que están ocupando, es perjudicial para las personas que están en convivencia en esa propiedad.
¿Por qué? Porque no pagan comunidad y todos los otros vecinos sí. Y si resulta que es un edificio donde hay 2 o 3 propiedades ocupadas y tenemos un volumen de 10 viviendas, pues es una putada para los que están viviendo ahí y quieren buena convivencia, quieren servicios. ¿Por qué? Porque hay gastos de ascensor, hay gastos de escalera, hay gastos de electricidad, hay gastos de mantenimiento, que esos 3 o 4 que están ocupando no pagan y que por tanto lo van a tener que pagar los otros, porque si no lo hacen, pues se va a quedar con un edificio con carencia y sin servicios, ¿entendéis? Es decir, que al final no es solo centrarnos en las necesidades de la persona que ocupa porque no tiene una vivienda, sino es cómo afecta realmente a los que están en convivencia, que son propietarios. ¿Bien? O sea, sin ir más lejos, hace 2 semanas aproximadamente, me llamó un presidente de una comunidad de propietarios que hay muy cerca aquí de mis oficinas, en el que, bueno, es un edificio que está bastante bien, antiguo, pero está bastante bien. ¿Pero qué pasa? Que han ocupado el ático. Y en la terraza no se les ha ocurrido nada más que colocar una piscina que pesa un huevo. ¿Os imagináis de lo que estamos hablando? Estamos hablando de que hubo un problema, que perdía agua y el agua se filtró y se filtró hacia el vecino de abajo y ya sabéis cómo es el agua. Bien, entonces no solamente no pagan comunidad, sino que además perjudican a la comunidad. Con problemas en la fachada, con problemas de convivencia, con problemas de educación, con muchas cosas. Bien, entonces aquí no solamente hay que ponerse la piel del que ocupa, sino también del que ya es propietario y que le están invadiendo no su propiedad, sino los elementos comunes que forman parte de su propiedad y que afectan a la convivencia. Esa es la gravedad también del asunto, de que muy pocas veces se habla, sino los afectados de la propiedad de esa comunidad, ¿entendéis? Por lo tanto, en este tipo de negociaciones se beneficia al ocupa, se beneficia al inversor, se beneficia a la propia comunidad y se beneficia de que se va a actualizar la propiedad, por tanto se va a pagar comunidad, se va a pagar IBI, se va a pagar todo y vuelve a establecerse lo que es la convivencia en su conjunto. ¿Bien? Cuando hablamos de comprar este tipo de propiedades, mucha gente me contacta y dice, claro, pero es que yo quiero ver la propiedad. Ah, pues no puedes. Y como no puedes entrar a la propiedad, no la vas a poder hipotecar. Y como no la puedes hipotecar porque tampoco va a entrar el tasador, no la puedes comprar con hipoteca. Pero eso no significa que no puedas comprar este tipo de propiedades con financiación. ¿Por qué? Porque lo que podrías hacer es hablar con tu banco y si tú tienes un buen historial crediticio y demás, podrías pedirle un préstamo personal, por ejemplo, un préstamo con carácter personal de 5 a 7 años. Por lo que podrías tener prácticamente el 40 o el 50% del valor de la propiedad en un préstamo y el otro 40-50% que sean parte de tus ahorros, de tu aportación. Esto lo que genera es una gran ventaja en el sentido de que a pesar de que estés adquiriendo una deuda a corto plazo y que las cuotas obviamente van a ser más elevadas que una hipoteca en la que podrías ir a 30-40 años, puesto que el préstamo personal no es un préstamo que va a tener que ir grabado a la propiedad como una hipoteca, estás adquiriendo la propiedad en carácter libre de cargas. Esto significa que a nivel de costes hay una serie de costes que no intervienen, hay una operativa que no interviene, como es hipoteca, acta notarial y demás, y lo que estás haciendo es comprar una propiedad como si fuera, en este caso, lo que decimos de mercado. Con lo cual, en el momento de escriturar, tienes una propiedad libre de cargas, que si además consigues recuperarla, evidentemente, como estamos hablando en términos de negociación y mediación, estás recuperando una propiedad
esa propiedad la tienes libre de cargas. Sí que es cierto que tienes un préstamo a corto plazo donde la cuota es superior, pero lo que te vas a encontrar es que después, obviamente, con la propiedad libre de cargas, vas a poder hablar con tu entidad bancaria y ahora sí, tasar la propiedad, bien, y hacer una hipoteca de medio y largo plazo que posteriormente vas a poder rentabilizar por dos vías, o bien porque la compras, la reformas y la vendes. Si la compras y la reformas y la vendes, como la has comprado a un precio bajo, la estás reformando y además no la estás hipotecando, sí que es cierto que tienes un préstamo, pero ¿quién dice si en 3-6 meses venden la propiedad? En realidad lo que te ha costado esa operación es un margen de 3 a 6 meses de cuotas que has pagado sobre ese préstamo, más lo que has aportado. En definitiva, imagínate lo que puede aumentar la rentabilidad. Pero, si quieres, te la puedes quedar a medio y largo plazo. ¿Qué haríamos en este caso? Transformar ese préstamo en un préstamo hipotecario, como digo, tasando la propiedad, haciendo una hipoteca, hablando con tu propio banco, el que te hizo el préstamo, y decirle, oye, ahora te traigo la garantía de la propiedad, bien, vamos a cancelar este préstamo, me vas a hacer una hipoteca a 30, 40 años, a un interés fijo, porque posteriormente lo que voy a hacer es alquilar esta propiedad, bien, y al alquilar la propiedad, el inquilino me va a pagar y por tanto voy a cubrir los gastos de la hipoteca y voy a tener un rendimiento neto si lo he hecho bien, si he comprado bien y si he medido bien los márgenes. ¿Entendéis? Al final lo que hacemos es flexibilizar la compra con un préstamo personal que no va grabado en el registro de la propiedad y que por tanto la vivienda se compra totalmente libre de cargas. Ya no te digo si después encima tienes capacidad para, una vez la has comprado, reformar la propiedad, darle valor a la propiedad y venderla. Ahí estamos hablando de generar un negocio, lo que sería un CRV, de piso ocupado, o un flipping house en el que has comprado a un precio muy bajo, has hecho una muy buena negociación con el ocupa, has hecho una muy buena reforma porque tienes tu empresa de reformas de confianza que te va a hacer unos costes operativos razonables y has medido muy bien la posibilidad de venta. Por tanto, imaginaos en este caso si existe o no existe negocio. Y como digo, una parte evidentemente lucrativa que a veces se enfoca mal, porque muchas veces la gente dice, es que me parece muy mal que se haga negocio con los pisos ocupados. Bueno, pues a mí particularmente me parece peor que se ocupen pisos de forma ilegalmente, con lo que se llama darle una patada a la puerta. Porque yo también me pongo en el lugar de los propietarios, como propietario que también he sido, y que actúo muchas veces cuando compro, reformo y vendo. ¿Quieres que te diga? A mí como propietario no me gusta pagar 100, 150.000 euros y que se me meta alguien en mi propiedad, que se meta porque le ha dado una patada y se ponga a vivir y diga, no me quiero ir, ¿entendéis? O como por ejemplo me pasó en una operación hace aproximadamente un año, que menos mal que pudimos dar una solución a través de uno de los abogados, en los que sucedió lo siguiente. Teníamos una casa que estaba en venta, encontramos un comprador y claro, el vendedor realmente vendía porque tenía muchísima necesidad. Tenía un hijo que lo operaban y necesitaba dinero, necesitaba vender sí o sí esta propiedad que ya no estaba utilizando como vivienda habitual. Hicimos la gestión, hicimos la venta, conseguimos un comprador. ¿Qué hicimos? Además fue una operación buena porque pudimos hacer una paga y señal, en este caso en unas arras, de 60.000 euros. Con esos 60.000 euros y formalizando la operación de forma segura por ambas partes, evidentemente, todo siempre en términos contractuales, lo que hicimos fue entregarle cierto dinero a la propiedad para que pudiera agilizar todos sus procesos de los gastos que tenía. Pero imaginaos qué pasó, que durante este bypass en el que hacíamos la paga y señal, íbamos a ir a escriturar, puesto que el comprador necesitaba hipoteca, iban a pasar aproximadamente 2 meses, 3 meses. Nosotros como profesionales ya le avisamos, oye, sobre todo, pásate por la propiedad, que es una propiedad que está lejos, está difícil de acceder y que ahí se te va a meter alguien, vigila, vigila, vigila. ¿Qué pasó? Justo esto, le ocuparon la propiedad, pero en este caso no ocuparon una propiedad de un banco, de un fondo, ocuparon una propiedad de un particular que tiene necesidad para vender, que vende por un motivo personal que os he comentado de mega importancia, y ahora gente se mete en su propiedad. Es así. ¿Qué sucedió?
suerte que nos dimos cuenta que esto sucedió, se pudo contactar con un muy buen abogado y ese abogado inmediatamente, con la ayuda de la policía y demás, y personándose en la propiedad, pudieron negociar realmente esta situación y las personas que ocuparon se marcharon a los 2-3 días, creo que fue. No lo recuerdo ahora, pero fue relativamente rápido. 2-3 días o una semana. Pero se marcharon y pudimos dejar libre la propiedad para que se hiciera esta operación. Pero imaginaos si no se hubiera podido desencallar todo esto. El tremendo lío. Es decir, habiendo percibido una cantidad económica importante para hacer una operación, cantidad económica que ya han destinado para sus necesidades de lo que ellos querían, que es totalmente lícito porque bajo un contrato totalmente legal y totalmente firmado por ambas partes, pero interviene este factor de la ocupación en la que ni vendedor, ni comprador, ni nosotros como gestores de la operación tenemos culpa, pero es que te joden la operación. Y no solo te joden la operación, sino cómo perjudica realmente a las partes. Bien, y esto es justamente lo que os quería comentar, que no siempre es ocupación en propiedades de bancos ni de fondos, también de particulares. Así que vigilen sus propiedades, pongan alarmas, estén pendientes, ¿bien? Y esto no lo hago como alerta, simplemente lo digo como consejo de las experiencias que pues vivimos y estoy viviendo en mi día a día. Pero yendo al tema de las distintas casuísticas que se dan, pues es evidente que hay distintos niveles, como veis, niveles de dificultad, niveles de compromiso, podríamos decir, pero siempre en un ámbito de negociación, de mediación y demás. Claro que puedes enviar también una persona con control de accesos con estas empresas de desocupación, pero eso obviamente pues vas a tener que contar con un coste operativo, vas a tener que contar con probablemente un tiempo, aunque hay algunos que en 24 o 48 horas lo sacan de forma totalmente legal, pero en este caso utilizando más lo que sería un control de acceso, por así decir, en relación a la propiedad. Bien, esto básicamente ya dependerá del factor de cada uno, de cómo quiera actuar, pero fijaos que siempre estamos hablando de ver exactamente lo que hay detrás. Tenemos que ponernos también en lo que hay detrás, a pesar de que hayan ocupado la vivienda ilegalmente. Familias vulnerables y familias que tengan hijos a cargo, pues mucho cuidado con esto, bien, pero eso no significa que podamos ir amistosamente y comentarles la opción que os he dicho. O por ejemplo también ya si estamos en propiedades en las que hay temas delictivos y todo esto, ya es bastante más delicado. Bien, si hay temas de drogas, temas de prostitución, temas de gente chunga, gente complicada, ahí ya como inversor te diría, o como comprador, si lo que quieres es comprar, porque también hay muchos particulares que tienen un dinerito y que quieren comprar propiedades que estén más rebajadas, que quieren asumir todo este proceso para comprar propiedades más económicas. No todo es especulativo de inversión. Hay mucha gente particular, ya lo digo, que quiere comprar este tipo de propiedades. Bien, pues cuando haya gente y peña chunga y demás, ahora ya tienes que valorar ciertos aspectos. Quizá te interesa entrar en una mediación económica, enviar a alguien que por ti negocie y darles un tema económico, que normalmente con esta gente, pues a veces se puede negociar. Y si no, está la opción de no entrar en este tipo de propiedades y marcharte a otra cosa mariposa, como se dice, ¿no? Porque también tienes que ver el impacto que todo eso te puede causar. Si hay gente muy chunga y conflictiva y demás, maleantes, drogas, trapicheos, pues quizá esta gente luego se te puedan girar en contra, con lo cual ahí tienes que ser congruente, tienes que tener una capacidad para decidir si lo que quieres es hacer una inversión de forma amistosa o la quieres hacer más forzada y te da igual, que también los hay, pero ahí tienes que asumir las consecuencias de que si estás tratando con gente complicada, lo que te puede tornar a ti como persona complicada. Entonces yo te diría, desde mi punto de vista, que hay muchas propiedades, hay muchas oportunidades, lamentablemente, porque estamos hablando de viviendas en estado de ocupación y por lo tanto, pues bueno,
tienes que valorar bien si quieres entrar o no y demás. Y esto es un poco las casuísticas que nos podemos encontrar. ¿Bien? ¿Qué tipo de compradores existen en este tipo de propiedades? Pues compradores de particular, gente como persona física que lo compra, o empresas, bien, empresas, sociedades que se dedican a invertir y que quieren comprar este tipo de propiedades. Es decir, ambas son válidas, pero siempre tienes que saber que en este ámbito, cuando tú adquieras la propiedad, es muy importante que te lo gestione un profesional como nosotros, por ejemplo, que mire muy bien todo el estado jurídico tributario de la propiedad, porque también es importante a quién le compras la propiedad, ya que existen muchos fondos, existen muchos bancos distintos, existen muchas casuísticas de posibles cargas o posibles derramas que pueden estar en la propiedad y que a lo mejor pasas por alto. Es muy importante tener la revisión de un profesional, sobre todo cuando hablamos en términos de cargas, porque te puedes encontrar ciertos propietarios de fondos que definitivamente lo que hacen no es cancelar todo lo que son las cargas que pueda tener la propiedad y pues te ofrecen esa negociación, te ofrecen esa rebaja de precio a cambio de que tú asumas esas cargas y esas cancelaciones. No significa que esté todo mal, pero tienes que saber muy bien cómo funciona todo el proceso de pago de esas cargas, tienes que saber muy bien cómo funciona el levantamiento en términos registrales y documentales de todas esas cargas y por lo tanto es muy importante que tengas el asesoramiento de un buen profesional que te pueda revisar todas las operaciones. Esto es muy importante y saber que ese profesional trabaja con entidades y fondos que son serios, que son profesionales en todos estos conceptos, que son de fiar realmente, ¿no? En mi caso, con los fondos que trabajo son fondos totalmente de fiar, son fondos que cuando se efectúa la operación de compra-venta, en el momento de la compra-venta se cancelan todas las cargas, sean cargas comunitarias, si hay deudas de la comunidad se cancelan, si hay cargas hipotecarias, que no las suele haber porque ya en la mayoría de casos son inmuebles en los que han tomado ya lo que es la propiedad y por tanto ya el titular registral en este caso es el fondo del banco, pero a veces se da que no han tomado posesión y hay unas cargas, bien, que eso es otra vía de propiedades en las que no quiero entrar ahora, que si queréis que entre me podéis comentar, me podéis hacer las preguntas que queráis en relación a esta temática y concretamente para esta lista de reproducción en relación a oportunidades de inversión de compra de pisos ocupados, escribirme, ponerme vuestras posibles dudas o lo que queráis saber sobre el tema y así os lo voy a poder comentar. Bien. Cuando hablamos de inversión, concretamente de este tipo de propiedades y en Cataluña, bien, en la comunidad autónoma de Cataluña, en España, tienes que saber que este tipo de propiedades normalmente llevan pues una carga de, tienen que pasar un proceso del Real Decreto, en este caso de la Generalitat, que esto significa que hay que hacer un proceso en el que tenemos que informar a la Generalitat de Cataluña que esta propiedad que se encuentra en este estado, en estas condiciones y demás, va a ser vendida y por tanto ellos podrían ejercer el derecho de tanteo y retracto. Necesitamos que ellos renuncien a la posibilidad de comprar esta propiedad porque sin esa renuncia no vamos a poder hacer la compra-venta y el notario por tanto no lo va a poder inscribir. Bien, así que hay que conocer muy bien cuáles son los procesos, también en las distintas comunidades autónomas, como te digo en Cataluña, la mayoría que son viviendas que proceden de temas bancarios y fondos, están grabadas con este decreto y por tanto lo que vas a tener que hacer es pues, hacer un proceso, es un proceso documental en el que conseguimos la negativa por parte de la Generalitat y que nos permite poder comprar esta propiedad. Así que hasta aquí este episodio, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda o lo que sea en relación a esta temática, en relación a las inversiones, hacerlo en el comentario fijado. Si queréis aprender sobre todo esto y mucho más, te voy a dejar también, aparte de dejarte el primer comentario fijado donde te vas a poder registrar para obtener estas oportunidades de inversión de pisos ocupados u otras inversiones que vamos generando, te voy a facilitar también el acceso directo para que te puedas suscribir a la academia. La academia donde te enseño el paso a paso, en primer lugar, en la creación de un negocio online desde cero. Te voy a enseñar a crear negocios con el marketing de afiliados o a construir todo el ecosistema digital
tal y como yo he creado con la Rojo Invest Academy de tu negocio, para que lo puedas digitalizar. Y acto seguido, una vez ya hayan pasado unos meses y sepas realmente construir o digitalizar tu negocio, vamos a pasar a la fase 2, que es la fase de las inversiones, donde a través de un proceso totalmente definido, en primer lugar te voy a enseñar a cómo funciona el módulo Mindset, es decir, la mentalidad de un inversor, psicología de mercado, para después pasar al módulo de inversión inmobiliaria, donde te voy a enseñar a pasar de cero a inversor inmobiliario con todo lo que te estoy explicando, con esta estrategia y con 23 estrategias más distintas, para pasar al módulo, en este caso 4, que es el módulo de inversión en bolsa, donde vamos a entrar en la inversión de los mercados y te voy a enseñar a cómo, digamos, pasar de cero a inversor en bolsa, aprendiendo a gestionar tu propia cartera de bolsa, aprendiendo a gestionar tu riesgo, a seleccionar las mejores compañías y a aplicar las distintas estrategias, en este caso, a fecha de este vídeo, 10 estrategias distintas de inversión en bolsa en las que tú vas a poder operar y vas a poder, pues evidentemente, hacer este tipo de inversiones. Así que ya lo sabes. En primer lugar, regístrate si quieres recibir oportunidades y si quieres aprender a invertir, suscríbete a la academia rojoinvest.io para que puedas empezar a formarte con la membresía que he elaborado y he diseñado paso a paso para ti, para que te formes en este campo que te estoy mencionando. Porque primero va el negocio y después las inversiones. Por tanto, vamos a formarnos primero en una creación, en un vehículo de riqueza, y cuando tengamos ya esos ingresos y la mentalidad adecuada para administrar esa riqueza, pasamos a la fase 2, que son vehículos de amplificación, como es inversión de forma consciente y diversificada en inversión en bolsa, inversión inmobiliaria y negocios inteligentes. Bolsa, inmuebles, negocios, la fórmula BIN, tu enciclopedia digital de inversiones más completa de habla hispana. Y sobre todo, mi intención va a ser seguir ampliándola con el tiempo. Así que el hecho de estar suscrito a la membresía te va a permitir poder estar en medio y largo plazo y aprovecharte de las actualizaciones. Hasta aquí este episodio de hoy, Rojo Lovers. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal, toca me gusta porque me ayudarás a llevar este mensaje al mundo y, como te digo, no olvides suscribirte a este canal y pasa al siguiente vídeo, donde te traigo más información de valor. Un saludo, Rojo Lovers, os quiero y no olvidéis. Y ¡pum, pum!